Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues en nuestro deseo de conocer a Jesús, de buscar el trato continuado de todos los días, de todo el día, de buscar el conocimiento de su corazón en las sucesivas incursiones que hagamos, pues nos puede facilitar algo muy obvio, algo que nos dijo Él cómo era, y no solo cómo era, sino cómo que deseaba que lo imitáramos en esa forma de ser suya. Vengan a mí todos los que están agobiados y cansados, que yo los aliviaré, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y como decía, pues no tendremos que irnos a lo mejor a unos lugares muy inaccesibles o inhóspitos para conocer a Jesús, sino que nos está diciendo, mira, aquí tienes dos virtudes clarísimas en las que quiero que te fijes, que atiendas y que sepas en cualquier situación de tu vida reaccionar de esa manera humilde y con mansedumbre. Es decir, erradicando todo lo que pueda ser, por una parte, cualquiera de las muchas manifestaciones de la soberbia, y por otra parte las manifestaciones de la ira. O sea, dos pecados capitales que si quieres imitarme, lógicamente tendré que imitarlo en todas las virtudes, pero aquí se pone explícitamente de ejemplo y nos dice, pues reacciona así, con humildad y con mansedumbre. Y para eso nos dice, vengan, aprendan las lecciones, vengan a mí, a mi persona. Pues ojalá encontremos descanso, que no lo encontramos cuando no somos ni mansos ni humildes, cuando nos dejamos llevar por cualquiera de esas manifestaciones de los dos pecados capitales. Lo que me cansa, lo que me agota es no ser humilde. Pues sabemos esa famosa enseñanza de San Agustín, una de las más conocidas, una carta que le escribe un amigo suyo y que dice que para ser santo necesitamos tres cosas: humildad, después humildad y por último humildad. Efectivamente, la manera de ir como abriéndonos al otro, al vivir en la conciencia de que otro es el que importa, pues nos produce directamente el llenarnos de su persona, llenarnos de su amor. ¿Cuál es la mejor manera de ser humilde? Pues la mejor manera es estar lleno de Él, haber logrado que todo nuestro mundo sea el suyo. Y es una manera muy alentadora, muy positiva. Ya después podría ser ejercicios de humildad, pero ante todo la humildad de fondo consiste en que no viva en mí sino en otro, en que ya no esté en mí.
Pues vengan a mí, yo los aliviaré del peso de su soberbia. Vengan a mí, los aliviaré y encontrarán descanso. Se liberarán de su ego. Entren en mí, ábranse a mí, vivan de mí, llénense. Como que, pues aquello que dice la oración después de la comunión, embriáguense. Sangre de Cristo, embriágame. Conocer su todo y conocer mi nada. Girar en su órbita. No quiero ser yo mi referencia en ningún caso, sino quiero tenerlo a Él. Girar en su órbita, y eso lógicamente pues incluye pues realidades difíciles, como por ejemplo darle total y absolutamente el control de mi vida, que haga conmigo lo que quiera. Es decir, pues que mi humildad tiene que llegar a que no te esté yo dando lecciones, no me esté contrariando con algo, sino que haz conmigo lo que tú dispongas. Lo que me importa es simple y sencillamente agradarte. San Francisco de Sales tenía pues una enseñanza. Decía que Dios tiene dos voluntades, una voluntad que se llama voluntad de Dios significada y otra que se llama voluntad de beneplácito. Voluntad de Dios significada, si yo te voy a dar todo lo que me pidas, tú ya lo tienes ahí en lo que se llama la voluntad de Dios significada. Por ejemplo, pues lógicamente el cumplimiento de los mandamientos, el cumplimiento de mis deberes de Estado. En nuestro caso, pues el cumplimiento de todo lo que nos pide nuestra vocación. Hay un contenido que debo obedecer. Muy mal camino el estarnos revelando, ¿no? O el estarnos sintiendo que hay cosas que ya no, pues que ya no se viven o que ya no son como antes. Si no, tú sé muy fiel. Es una persona que ame la tradición, porque la tradición pues es como la santidad acumulada, ¿no? Si quieres empezar a inventar cosas, pues seguramente vas a acabar afirmando tu ego. Es la voluntad de Dios significada. Tengo que levantarme a hacer la oración, pues me levanto a hacer la oración. Es la voluntad de Dios significada. ¿Debo ir a misa? Pues voy a misa. ¿Debo confesarme? Pues debo confesar. ¿Debo rezar el rosario? Pues debo rezar el rosario. ¿Debo pues cumplir todas las normas y costumbres? Sí. Todo lo que me lleve mi vocación. Estoy obedeciendo a Dios. Es una voluntad de Dios que ya está dada desde antes. Ya lo sé, no tengo que hacer demasiadas disquisiciones para decir, pues ya te dije que sí, pues lógicamente esto es lo fundamental que tengo que cumplir, lo que está ya significado. Porque eres mi dueño, y un dueño, un amo, pues es el que da las indicaciones. Ahora esto, y ahora esto, y ahora esto. Y la otra voluntad de la que habla San Francisco de Sales es lo que se llama la voluntad de beneplácito. Es decir, buscar lo que más le pueda agradar. Buscar aquello que espera que yo haga de manera, no sé cómo, generosa o espontánea, ya lo que no es propiamente obligado o normativo. Entonces ahí me voy a poner a averiguar su plan, y muchas veces tendré que hacer oración y esperar a que me hable, pero mientras tanto puedo decirle: solo quiero hacer lo que tú quieras, quiero lo que quieres, ilumíname, no quisiera irme por un camino que no te agradara, voy a aceptarlo todo, porque pues a lo mejor no está tan claro, pero quiero darte la alegría de aquello que podríamos decir tengo en mis manos, que no está determinado como la primera voluntad, sino que puedo dártelo
de manera totalmente, pues no sé, como contento, ¿no? Como voluntario, como libre. El predicador antiguo de la Casa Pontificia, Canta la Mesa, pues puso un ejemplo de esta voluntad, de que sí le costó trabajo saber cuál era el plan de Dios. Dice que una vez fue a verlo un señor que tenía un hijo de 11 años, y ese señor le dijo pues que su hijo no estaba bautizado y que no lo había bautizado porque su esposa le había dicho: si tú lo metes a la Iglesia Católica, yo los abandono a los dos, porque no acepto la fe cristiana. No sé qué era, si marxista o de ideología de género o woke o quién sabe qué era, pero dijo no. Y entonces Canta la Mesa, bueno, le preguntó: ¿qué hago? ¿O bautizo y se va mi esposa, o no lo bautizo y se queda sin bautizar? Y humildemente Canta la Mesa le dijo: la verdad es que no sé, pero venga mañana, déjeme llevarlo a la oración, déjemelo verlo con Dios. Y dice pues que estuvo rezando y que estuvo haciendo penitencia para saber qué decirle a ese hombre, y al final dice que se le vino a la cabeza el ejemplo de Abraham, cuando Dios le pidió sacrificar a su hijo Isaac, sin entender nada. Es decir, es que qué cosa más absurda que me estés pidiendo que te obedezca, y la obediencia es matar a mi hijo. Y total que cuando regresó el Señor le dijo: bautízalo, tienes que bautizarlo, tienes que este hijo sea hijo de Dios. No puedes dejar que siga con el pecado original, así que bautízalo. Si tu esposa se va, pues tú has cumplido lo que Dios quiere. Bueno, pues ya Canta la Mesa no dijo cómo había acabado la historia, pero al final creo que es esta voluntad de beneplácito, es decir, yo no voy a hacer lo que se me ocurra, voy a hacer lo que me indiques tú de cualquier manera. Por eso la humildad tiene mucho que ver con la obediencia. Dice nuestro Padre: si la obediencia no te da paz, es que eres soberbio. Puede que nos encante obedecer, ¿no? Que nos encante hacer las cosas, por ejemplo, como nuestro Padre quiso siempre que las hiciéramos. Como que si ahora le pudiéramos preguntar, nos diría: efectivamente, me gustaría más que, pues no sé, que se conservara esto, ¿no? Este espíritu o esta costumbre. Y repetía muchas veces que la obediencia, además de ser una manifestación de humildad, también es un factor de eficacia. Los obedientes consiguen la gracia de Dios porque son humildes. Esa es la facultad o el sentido más difícil de abatir, es la voluntad. Es decir, yo rindo mi voluntad y rindo mi entendimiento, pues para hacer lo que me pides. Una pequeña historia de Santa Teresa de Ávila. En 1573 ya era una monja mayor, digamos, le faltaban pocos años para su muerte. Ya había hecho muchas fundaciones con grandes trabajos y grandes oposiciones. Había ido de una parte a otra donde pues la llamaban o veían posibilidades de poner un convento de carmelitas descalzas, y su confesor de entonces, que era el padre Ripalda, del catecismo, le ordenó o le dio la indicación de poner por escrito la historia de sus fundaciones. Y Santa Teresa estaba agotada, estaba enferma, estaba vieja, estaba muy cansada después de tantas fundaciones,
Además tenía muchas otras ocupaciones que atender, es decir, ponerme a escribir aquí, pues que tengo que escribir a la luz de una vela y pues con un material pues muy rudimentario. Y no encontraba tiempo cómo sacar el trabajo. Y un día que estaba haciendo oración, que estaba viendo esto con el Señor le dijo: hija, la obediencia da fuerzas. Pues cuando lo dejamos actuar en nuestra vida, tenemos la fuerza de Dios. Podemos decir que nos quitamos del medio. ¿Lo quieres esto, Señor? Pues yo también lo quiero. Rindo mi voluntad. Voy a decir, yo no y tú sí. Pues mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y dar cumplimiento a su obra. Y aquí es donde entendemos por qué Jesús es humilde, es que yo no vengo a hacer mi voluntad. Yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre, porque pues Él es el Padre que me ha enviado. Yo incluso le puedo pedir que aparte de mí este cáliz, pero al final pues que se haga como Él ha dispuesto. Pues el ejercicio de la humildad se produce en la obediencia. Pues hay muchos puntos de forja que nos pueden ayudar a seguir pensando y pidiéndole luz a Dios sobre nuestra manera de vivir la humildad o de crecer en humildad o de comprender lo imprescindible que es que procuremos ser humildes, que Dios rechaza a los soberbios, no le caen bien, podríamos decir, como vemos en el Evangelio, ¿no? Que a los que se creían mucho pues los ponía verdes. Les decía cosas tremendas, ¿no? Pues hipócritas, sepulcros blanqueados, que quieren presumir ahí, haciendo más largas las filacterias y sus mantos y ocupando los primeros lugares. Y no, esto no me gusta. Humildad de Jesús, dice el punto 56 de Forja. Humildad de Jesús. Qué vergüenza, por contraste, para mí, polvo de estiércol, que tantas veces he disfrazado mi soberbia, socapa de dignidad, de justicia. Y así cuántas ocasiones de seguir al Maestro he perdido o no he aprovechado por no sobrenaturalizarlas, por la voluntad de beneplácito. Que podría ser otra cosa, pues quisiera agradarte. No le metí toda la visión sobrenatural. Pues nuestro Padre dice de sí mismo: soy polvo de estiércol. Por contraste, para mí, he disfrazado mi soberbia. Y realmente, ¿cómo se disfraza la soberbia? Por ejemplo, una manera en que se disfraza la soberbia es haciendo que tengamos muchos juicios críticos, que no sé, que condenemos a los demás, que señalemos sus defectos y no empecemos por los que tenemos nosotros. Humildad de Jesús, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y dice otro punto: Él se abajó tomando nuestra pobre naturaleza. Por eso en cada jornada has de reaccionar inmediatamente con la gracia de Dios, aceptando, queriendo las humillaciones que el Señor te depare. ¿Cuáles han sido tus últimas humillaciones? Aceptando, queriendo esas humillaciones. Él buscó las humillaciones. Nos tendríamos que poner muy contentos, ¿no? Humillaciones se producen, por ejemplo, cuando pues una persona nos ha dicho algo que no nos gustó, cuando hemos tenido alguna discusión, cuando pues nos rebelamos contra alguna indicación, cuando se nos sube la sangre a la cabeza porque pues aquello nos contrarió mucho,
Se aprovecha. Quiere las humillaciones que el Señor te depare, va a estar muy empeñado en mandarnos muchas humillaciones. Humildad sincera. ¿Qué le podrá perturbar a quien tiene por deleite las injurias, pues sabe que no merece otro trato? Dice otro punto de forma. Tiene deleite, se deleita con las injurias. Ya nos da mucha fuerza la meditación de la pasión de Cristo, especialmente la meditación de sus humillaciones, de la irrisión que pudo haber causado aquel loco que se creía rey y que acabó siendo la burla, ¿no? El letrero de burla que le pusieron, aquí está el que decía que era rey, o el que fue abofeteado. Pues la humildad de Jesús. La fe verdadera se descubre por la humildad. Decía dentro de sí aquella pobrecita mujer, con que solo toque la orla de su manto quedaré sana. Qué humildad la suya, fruto y señal de su fe. Pues la humildad es una virtud muy cristiana, no se entiende fuera de las enseñanzas de Cristo, ¿no? Que parecería como decía Nietzsche, pues una señal de debilidad, los cristianos, una virtud absurda, la humildad. Y así podríamos seguir pensando lo que dice nuestro Padre, que decía que es el peligro que más temía, ¿no? La soberbia. Y nos puede servir también esta famosa letanía de la humildad, las letanías de la humildad del cardenal, pues no parece que no las compuso él, porque ya existían en el siglo XIX y el cardenal Merry del Val es del siglo XX, pero él las repetía con frecuencia. Es una petición, es que es tan sutil, se me mete tanto, de tantas maneras distintas, que tengo que pedir al Señor que me haga humilde, ¿no? Que yo puedo acabar pues verdaderamente roto por cualquiera de las distintas formas de aparecerse la soberbia o la ira. Y empiezan esas letanías diciendo: Jesús manso y humilde de corazón, óyeme. Y después de cada letanía se contesta: líbrame, Jesús. Y empieza diciendo: ¿de qué quiero que me libres? Y dice: del deseo de ser lisonjeado. Líbrame, Jesús. Del deseo de ser alabado. Líbrame, Jesús. Del deseo de ser honrado. Del deseo de ser aplaudido. Del deseo de ser preferido a otros. Nadie me considera. Del deseo de ser consultado. Del deseo de ser aceptado. Pues qué feo se siente, ¿no? Cuando llegamos a una reunión y, por ejemplo, pues nadie nos hizo caso. O, pues sí, parece que llegó un fantasma, ¿no? Como que nadie lo vio. Pues alégrate. Porque tenías deseo de ser aplaudido, honrado, alabado, consultado. Estás pidiendo a Jesús: líbrame. No quiero. Es lo que más me puede separar de ti, el estar en mi yo, ¿no? Como en la cerrazón de mi propia, pues, pseudo excelencia. De eso le pide que lo libre del deseo a todo eso. Y luego, pues, como que cambia la letanía y empieza a decir del temor. Ya no es el deseo, sino el miedo, del temor a ser despreciado, del temor a ser humillado, del temor a ser reprendido. Me da miedo que me regañen. Del temor a ser calumniado. Es como si, híjole, no vayan a decir cosas malas de mí, ¿no? Ahora que hay tanta
precaución, porque cualquier cosa que digamos pues puede ser usada en nuestra contra y nos pueden demandar. Del temor a ser olvidado, ¿sí? El último botón del último botín del último soldado. Del temor a ser puesto en ridículo. Del temor a ser injuriado. Del temor a ser juzgado con malicia. Y luego la tercera parte dice, dame la gracia de desearlo. Dame la gracia de desear que otros sean más amados que yo. Dame la gracia de desear que otros sean más estimados que yo. Dame la gracia de desear que otros sean preferidos a mí en todo. Dame la gracia de desear que sean empleados en cargos y que a mí se me juzgue inútil. Dame la gracia de desear eso. ¿Pero cómo voy a desear esto? Pues que deseas la humildad, ¿no? Sabes que te parecerás a Jesús, que tendrás el mayor de los bienes porque habrás hecho espacio y porque tú eres polvo de estiércol. Esa es tu verdad. Como le decía Jesús a Santa Catalina de Siena, ¿no? Aprende una cosa. Yo soy el que es, tú eres la que no es. No eres nada, nada. ¿Quién se va a acordar de nosotros dentro de 100 años? Nadie. Ahora que ya tiene Montefalco no sé cuántos años, 70 y tantos, no sé qué. Bueno, pues, ¿quién se acuerda de las que empezaron aquí? Pues quién sabe quiénes empezaron. No tenemos ni idea. Rato dicen pues que las vocaciones recientes ya no saben quién es don Álvaro y ya no saben quién es don Javier. Y dentro de 50 años pues nadie sabrá quién es don Fernando. Pues, ¿qué somos? Pues dame la gracia de desearlo, porque estoy en mi verdad, entonces estoy en mi verdad. Mi verdad es la nada, con el todo de Dios. Deus meus et omnia, mi Dios y mi todo. Y termina las letanías diciendo, oh Jesús, que siendo Dios te humillaste hasta la muerte y muerte de cruz, para ser ejemplo perenne que confunda nuestro orgullo y amor propio, concédenos la gracia de aprender y practicar tu ejemplo, para que, humillándonos como corresponde a nuestra miseria aquí en la tierra, podemos ser ensalzados hasta gozar eternamente de ti en el cielo. Ese es el premio. Moriste a ti mismo porque viviste en Dios. Y la Virgen nos lo recuerda de muchas maneras, sobre todo en el Magnificat. No solo cuando dices por Dios, 2 veces dice, vio Dios la humildad de su esclava, sino dice también, dispersó a los soberbios, derribó a los potentados y exaltó a los humildes. Está haciendo un retrato de sí misma, porque la humildad es María. Pues que nos libere del yo. No quiero perderme por una cosa pues tan tonta, ¿no? Así, bueno, pues además tan falsa. ¿Qué te crees? Pues eres polvo y ceniza. Pues que vayamos esto al Maestro, a nuestro Maestro Jesús, es Maestro de la mansedumbre y de la humildad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.